Cuando nosotros vemos a Latinoamérica, el Caribe y España, no vemos las fronteras, vemos las necesidades, las oportunidades y también las esperanzas compartidas por más de 17 millones de agricultores familiares. Ellos producen la mayor parte de los alimentos de la región que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad, pero también enfrentan los desafíos de sostener y mejorar sus sistemas productivos en un contexto de crisis climática, a través de la tecnología y la innovación aplicadas a los sistemas agroalimentarios. Desafíos sin fronteras que requieren soluciones sin fronteras. Somos Fontagro, una plataforma de cooperación internacional para el desarrollo y cofinanciamiento de proyectos de ciencia e innovación agropecuaria, fundado hace más de 26 años, para impulsar la investigación e innovación en la agricultura regional, reconociendo su importancia prioritaria. En América Latina y el Caribe, contamos con una sólida estructura de gobernanza conformado por un consejo directivo, una secretaría técnica, administrativa, para unir esfuerzos y atraer inversiones públicas y privadas en el sector agropecuario, formada por una alianza de 15 países miembros, con el respaldo del BID, el ICA, Ministry for Primary Industries, el Oval Research Alliance, el Oval Methane Hub, FAO, CGIAR y Alianza Bioversity SIAD. Impulsamos proyectos colaborativos entre los investigadores de los Institutos Nacionales de Tecnología de los 15 países de América Latina, el Caribe y España, con quienes hemos contribuido a la realización de 204 proyectos de innovación, con una inversión de más de 150 millones de dólares. En la actualidad estamos ejecutando 59 proyectos que conectan los esfuerzos de 1.500 investigadores en campos tan diversos como cultivos, ganadería, alimentos y mercados, recursos naturales, producción forestal y agricultura. Somos Fontagro, ciencia colaborativa en acción para un futuro sostenible e inteligente. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Fontagro. En este caso, nuestro webinar va a ser sobre el papel del microbioma en la eficacia de los fertilizantes y en la agricultura sostenible. Les agradecemos muchísimo su participación y les cuento un poco de qué trata este tema. La biodiversidad microbiana del suelo, o microbioma, juega un papel clave en el crecimiento y la salud de las plantas, gracias a las capacidades metabólicas únicas que aportan los microorganismos. Estos contribuyen a mejorar la disponibilidad de nutrientes, a proteger a las plantas frente a los factores de estrés tanto bióticos como abióticos. Aprovechar el potencial del microbioma del suelo es esencial para desarrollar nuevas biotecnologías que optimicen el uso de fertilizantes y de esa manera aumenten el rendimiento de los cultivos. Este webinar se centrará en los procesos clave del microbioma, que por supuesto, como dijimos, benefician a las plantas, y también en las biotecnologías emergentes que están basadas en aditivos fertilizantes, enmiendas de suelo, diseñadas a partir de esos mecanismos. La presentación estará a cargo de dos investigadores, Walter Sandoval y Cassidy Millian, y contaremos al final en el panel con la participación de Luis Lourenço Jr. Walter Sandoval es biólogo de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, y tiene una maestría en microbiología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, becado por Fulbright. Su tesis doctoral fue galardonada por la universidad y se centró en la fisiología de las bacterias para biocombustibles avanzados y la captura de gases de efecto invernadero. Walter realizó su investigación postdoctoral en biología química en la Universidad de Harvard y allí exploró la modulación de la microbiota intestinal humana. Actualmente se desempeña como director científico en Microbios Sociedad Anónima. Por su parte, Cassidy Millian es PhD, bióloga de la Universidad del Sudeste de Indiana, Estados Unidos. Tiene una maestría y un doctorado en patología vegetal de la Universidad Estatal de Ohio y actualmente se desempeña como vicepresidente de Ciencias Agrícolas en Faecoterra, con la responsabilidad de supervisar la formación en agronomía, las pruebas de rendimiento de productos y el laboratorio de microbioma del suelo. Finalmente, Luis Lourenço Jr. es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Estatal de Maringa, en Brasil,
y con un MBA de la Fundación Getulio Vargas en sede de San Pablo. Es productor de caña de azúcar en el estado de Paraná y ha estado trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías para la agroindustria en América del Sur, incluido el primer inhibidor de la ureasa, Agrotime. Desde 2019 está trabajando en Phycoterra, en Brasil, con experiencias en cultivos como soja, maíz, algodón, arroz, café y caña de azúcar. Así que, sin más, paso la palabra a Cassidy y a Walter para que nos den su presentación. Thank you, Martin, for the introduction. Hopefully everyone can see my screen that I shared. Yes. Perfect. So today I want to focus on talking about how microbes are key for sustainable agriculture and really focusing on how they're building soil health and how soil health is a direct contributor to key sustainable issues. So before I get started today, I would like to do just a quick introduction into Phycoterra. So Phycoterra is based right outside of Phoenix, Arizona in Gilbert, and we are the industry leader in microalgae technology. So if you're not familiar with microalgae are single-celled plant-like organisms that can do photosynthesis. We then pasteurize the microalgae biomass, and then we then apply that to either the soil, the seed, or the leaf surface, where we act as a superior food source to feed the native bacteria and fungi found across all those different platforms. We've been established as a company since 2008. When we were first founded in 2008, we were actually obtained our microalgae library from Arizona State University. And the goal was to actually utilize microalgae to make alternative fuel sources. We were successful in that endeavor. However, economically, it was not feasible. So we pivoted to agriculture in 2015. So from 2015 until 2020, we've been doing basic research to understand how microalgae impact the microbiome to increase soil health, and now have 4 products on the market today. But to get right into what the core of the information I would like to talk about is looking at the 4 major sustainability issues that we see across agricultural soils. I have that laid out here in 4 different points across the screen. Let's make sure we can see this. Perfect. So the 4 points is number 1 being soil erosion and structure. So holding that soil in place and building up soil structure, that's going to aid in the second point, which is increasing your water and nutrient productivity, as well as crop resiliency. We know that as you build up soil health, we will see more resilient crops, whether that's talking about abiotic or biotic stressors. And then lastly, crop quality and productivity, increasing the quality of the crops themselves, but also increasing more kilograms per hectare of production. Foundationally, what we'll find, and hopefully what you learned from the talk today, is that at the foundation of all these issues is soil health. And the key to building soil health is that soil microbiome, being those bacteria and fungi in the soil. So today we will talk about the holistic approach in managing your soils, with the main focus being on the biological component of soil management. But before I jump in this, I would like to define what I mean when I'm talking soil health. A lot of the times we will use soil health and soil quality interchangeably. However, they do have different meanings. So when I'm speaking about soil health, that is the textbook definitions seen there on the screen. So that's the interaction between the organisms, their environment, and the properties that are provided by those interactions. So what I mean by that is, what is the biological integrity of your soil in the field? Meaning those bacteria and fungi that are actually active and the diversity of those being present, with a focus on how are they actually supporting plant growth and crop production. So as we all know, we have depleted soil health over time, and from applications such as widespread tillage, ag chem use, all of these practices we've been doing over the last 100 years have caused a loss in carbon inputs, have reduced not only our microbial communities in terms of activity, but also the diversity, the different species that are present. And overall, what these have impact is the decrease and decline in soil health and soil quality. So how do we go about increasing that soil biology?
Again, that's going to be focusing on this holistic approach for managing soil, because all of these pieces, not only the physical and chemical, but the biological portion of the soil, all interchanges in increasing soil health over time. So over the last few decades, we've been mainly focused on the physical and chemical portions of the soil, being the nutrient aspects, CEC, pH, and base saturations. However, I would say in the last decade or so, the biological piece has been on the forefront of our minds. But this is what I'm going to focus on today. How do we leverage those bacteria and fungi in the soil to build up soil health to help support sustainable practices? So what exactly does a healthy soil do? Here I have 6 main points that we see from a highly productive soil, being number 1, storing water. We know soils that have high soil health or have the ability to not only store water, but also get rid of water when we have flooding or heavy rain events. The second piece is moving down to soil erosion. We know that with a healthier soil, we see better soil structure and the ability to hold that soil in place. So when you get a wind or rain event, you're not seeing that top soil being blown away with it. The third point is sequester carbon. We know in the literature, the healthier soil, the more carbon we can sequester over time. Moving to the right side of the screen, we see that healthy soils have higher profitability, meaning on less hectares of land, we can produce more kilograms of produce. Also, reducing externalities. What I mean by that is we can do less passes across the field the higher the soil health is, potentially reducing our fungicide applications, herbicide, pesticides applications. And then lastly, nutrient use efficiency. We know that healthier soils are able to cycle nutrients better and increase the nutrient use efficiency of not only the nutrients that are locked up in the soil, but also the nutrients you're applying to the soil or to the plant applications. So hopefully you see that there is a direct correlation to what healthy soils do and those 4 main sustainability factors I mentioned earlier in the presentation. So how do microbes overlap with healthy soils? So what microbes do, and we're going to get to this in more detail in the next few slides, is number 1, they directly impact your water holding capacity. They have the ability to secrete polysaccharides to create biofilms within the soil to help hold on to those moisture events. They improve soil structure through fungi creating hyphal nets that tie that soil particles together, and bacteria increasing the soil aggregations through EPS. We know that microbes are key in driving residue breakdown after harvest, which is going to put more nutrients and organic matter back into our soils. We know that these microbes are directly correlated with increasing crop productivity, and I'll show you a case study at the end of the talk that shows how soil health pays. We know that microbes also play a key role in reducing abiotic stress. Through secreting enzymes, antioxidants, and osmoprotectants, they let the plant know that stress is coming, but also help them through drought stress situations in high UV and high heat. And then lastly, nutrient cycling. We know that these microbes are doing mineralization to help untie locked up nutrients, but also when you're applying carbon-based nutrients, whether that's through compost or manures, microbes are key in putting those in a plant available form. So how can we actually optimize our soil biology to start to build up soil health over time? So here in this table, I have multiple different components in terms of practices that can be used or additional add-ins into your operations that can be done. So on the left side of the screen, we're going to start with feeding the existing biology. This is something new that we're really focused on and what we're best at in terms of leveraging the native microbes that are already within your soil. So providing an active carbon food source to unlock those dormant microbes. The second point is adding biology, whether that be a fungi or a bacteria or a consortium of species back into the soil. Depending on what species of bacteria and fungi you select is going to depend on the mode of action you receive in the soil. The last 3 are going to be practice changes. So whether that's adding compost and mulches back into the soil, which is going to add a bulk carbon and nutrient source, cover cropping and reduce tillage. So cover cropping is going to help keep those living roots in the soil for longer periods of time, which helps tie that soil in place and protect from soil erosion. And then lastly, tillage. We know that widespread tillage breaks apart that soil structure and more importantly, breaks apart those microbial communities where we start to see domination of bacterial species in high tillage soils.
But today I'm going to focus mainly on leveraging the microbes that are already in your soil and feeding those dormant microbes. So what you all probably heard already before is that in a gram or a single teaspoon of soil, your soil has the potential to harbor about 1 billion bacteria and 1 million fungi cells. However, around 75% of the microbes are dormant. They're dormant due to the long-term agricultural practices such as that widespread tillage and ag chem use we've been doing. This has depleted the soils of an active carbon source, a food source to feed the microbiome. That's where our idea of Phycoterra came in, utilizing microalgae, which is a labile carbon food source, to break those microbes out of dormancy and put them back to work to increase soil health. So what I mean by this is on the left side of the screen is we're going to take just a typical ag soil. We played it out to see natively which microbes are active within the soil. What we see is that we're seeing limited microbial growth that's circled here by that single colony formation, going back to 75% of the microbes in your soil are in that dormant phase. When you take the same exact soil, we add in the labile carbon food source in the form of microalgae. What we see is number one, we can increase the abundance, the activity, the number of microbes present. And second, most importantly, we can increase the diversity. So visually, I can show you that here with the different color, shapes, and sizes of the colonies are going to tell us those are different genus and species of microbes, but also through DNA sequencing. This is really important when we're talking about soil functionality, such as fertilizer use efficiency. We know that these microbes are key for nitrogen fixation, phosphorus solubilizing, and we want to make sure we're feeding those in a whole, not just a select few species. Lastly, and more importantly, I'm going to spend the next few slides on this secreted glue that's circled here in red. So you see this glue-like substance being secreted from bacteria. This is called EPS, or extracellular polymeric substances. This is a biological glue that's going to physically stick the soil particles together. So if you look at the two test tubes, the one on the left, we see that powdery substance versus the one on the right, which is the soil aggregates. This actually binds soil particles together, moving from microaggregation to macroaggregation, which is going to reduce soil compaction, increase aeration, and increase your water productivity and water holding capacity. So I want to take a few slides here to really dig into how soil microbes directly correlate to soil health and water management. So when we're talking about water management, there's 3 rules we can break down into, which is rule number 1 is we need to improve the penetration and infiltration of water to recharge that root zone. Number 2 is actually being able to store that water. So when we get to mid-season, when we have high heat and low moisture, we have something for a bank for those plants to tap from. And then lastly is microbes are going to help mitigate abiotic stressors. So starting with rule 1 being infiltration. So again, remember, we have microaggregations, little aggregates forming on the grower standard. When we're leveraging the microbiome, increasing the abundance and diversity, we start to see those aggregates forming. So when we have better aggregation, we're going to focus on diagram A here. What we see is we can get better infiltration. So when we get a rain or irrigation event, we can actually penetrate that water down into the root zone, and it can infiltrate where we can recharge that root zone. If you have poor aggregation, like the photo on the left, what we're going to see is when we get a water or rain event, that's not going to be able to infiltrate into the soil profile. So it's going to cause runoff, taking the topsoil and nutrients with it. The next piece is storage. We not only need to infiltrate and penetrate that water into the root zone, but we need to be able to store that water without actually having space between the spores. So needing that aggregation, you're not going to be able to store water. So once we create larger aggregates, we create space for a water bank to start to form. In addition to that, we actually start to form films of water around these soil particles due to the difference in charges. This is really key because this is where later in the season, these plants can tap into this water, steal it from around the soil particles to help in stressful conditions. So what does that look like? I have 6 different soil types here. What we're showing you here is the first test tube is soils directly from the field. So this would be low activity, low abundance and diversity in your microbiome. And then the second and third test tube is feeding those microbes with a 1% and 3% application of the Phycoterra. So increasing the abundance and diversity. So the key takeaway here is regardless of your soil type, you can activate those microbes, drive that EPS secretion, and get better soil aggregation, which is also going to lead to better water holding capacity.
So measuring that in terms of water holding capacity, here on the x-axis, we have different soil types that are ranged from heavy soils on the left to your lighter soils on the right. We're looking here at percent change in water holding capacity compared to the control. So what we can see is when you increase the activity and diversity of your microbiome, we can increase your water holding capacity up to 10%. And then you may be wondering, well, why are we seeing negative results here on the heavy soils? So think about a heavy soil where you get a rain event and that water just sits on top. Again, taking that topsoil and those nutrients with it. We can actually drive the microbiome, secrete that EPS, and create better structure to get rid of that water faster. Lastly, coming to our third rule is about how microbes mitigate abiotic stress. So yes, we mentioned before the EPS with the soil structure, but in addition to that, active microbes are secreting enzymes, osmoprotectants, and antioxidants. These are key for drought-resilient crops, meaning that they're able to let the plant know that stress is coming, but also help regulate the water movement in and out of those plants. So shifting gears here to the last point I want to make about how microbes are key for sustainability is focusing on fertilizer use efficiency. And here, I'm not talking about the nutrients that are tied up in your soil, which we know that microbes play a key role, but specifically about those microbes that are those nutrients you're getting when you're applying manures or compost. In manures or compost, we find that fertilizers are bound to carbon structures. They must be released to those carbon structures to be plant available, and microbes are going to play a key role in this release. So taking you through this diagram, if we're going to be putting out manures and compost, we found that those nutrients are bound to those carbon units. Microbes are going to be able to mineralize those nutrients away from that carbon bond and make them in a plant available form for plant uptake. This release is completely controlled by number one, temperature and moisture, because we know temperature and moisture play a key role in the microbiome activity, but also, again, going back to that food availability, how much carbon is available for those microbes to be active and thriving. So what we see with this is on the left, we're going to have our grower standards, so the darker bar. On the green bar is going to be showing you feeding those microbes, increasing the abundance and diversity. So we're looking at the first is going to be your nitrogen use efficiency. We also have phosphorus, which is your second bar, and your potassium use efficiency. So regardless of the NPK, what we see is when you can increase the abundance and diversity of the microbiome, we can increase your nutrient use efficiency anywhere from 20 to 40 kilograms per hectare within one season. So the last few minutes here, I want to show you a case study of how we actually measure the increase in terms of soil health indicators, increasing abundance and diversity, and how that correlates to not only crop productivity, but also nutrient use efficiency and water holding capacity. So the study here we did was utilizing almonds. We did 4 applications through the season, starting in October and ending in June. At each application was around 8.5 liters per hectare. And we completed this for 2 consecutive years. So I just want to show you a subset of a few of the locations we did. There were 2 locations in California. We have the upper star here, and the lower star, so Sutter and Atwater, California. So this is just one of the multiple location trials we did. So to show you an example, in year 1, our additional yield was around 570 kilograms per hectare in one location and around 330 kilograms per hectare in the second. Moving into year 2, we saw an increase to about 965 kilograms per hectare in our Sutter application and around 200 kilograms per hectare in our Atwater. Looking at our soil health indicators. So on average across both of the locations over multiple years, what we saw that with the application of Phycoterra, we increased the aggregate diameter. By that, I mean looking at that soil structure, measuring the larger soil particles by 31%. So again, creating more space to increase water holding capacity and reducing compaction. We also increased our active carbon by 34%, meaning the active carbon is the available carbon that is going to feed that microbes, be able to increase the abundance and diversity of the microbes in that soil profile. And then lastly, we saw an increase of around 18% in our soil protein. So soil protein here is going to be that carbon-bound nitrogen, which is going to give us more nutrient availability to those plants. The next graph here, I know there's a lot going on here, so I'm going to take a minute to walk you through this, but this is actually measuring the moisture meters we had in the field over the 2 years.
So yes, we know number one, we increased our microbial abundance and diversity. Number two, we increased our aggregation. So how is that impacting our moisture availability throughout the season? So each colored line here is going to represent different depths within the soil profile. The blue, 30 centimeters, the red, 60, and the green, 90. So anything above the plot is going to be an increase in moisture in the Phycoterra plot. Anything below is going to be increase in moisture in the grower standard. So like I said, this is going to be throughout the entire season, starting in year 1 all the way through year 2. So in almond growth, what we're going to see is as we start our soil health trends, we do start to see more moisture being held at that first application at around that 60 centimeters. Once we move into spring irrigation, meaning we're kicking on the irrigation the first time this summer, what we're seeing is in that top 60 centimeters, we're able to hold more moisture in the Phycoterra treated plot by 40%. As we get into summer irrigation, where we start to get high UV stress, low moisture, high heat, we're actually seeing we're able to maintain that moisture by 10 to 15% more compared to untreated control. When we get to the harvest dry down, what happens is we shut off our irrigation water. So what we see is after we shut down the irrigation water, we're still able to maintain higher moisture levels, being that we can build a bank of moisture going into the winter months into that spring application to start off with more moisture in the bank starting at the next season. So to summarize those findings in terms of water productivity, what we found on average is that we were able to increase our water productivity around 13%, and we are able to increase the nitrogen use efficiency in this 1 year by 18%. So that leads me to, does soil health really pay? So on average, across multiple different applications, different varieties of almonds, what we found is that we had around a 75% win rate in terms of getting higher ROI in year 1, and of that to 100% win rate in year 2. What that looks like in terms of increased total kilograms per hectare is year 1, we had around 340 kilograms increase, and we nearly doubled that into year 2, around 725 kilograms per hectare. Moving into our net increases, so on a dollar amount, around $650 per acre increase. Year 2, again, that nearly doubled. Looking at from an ROI perspective, on average, we had a 10-to-1 ROI across both years, which again, year 1, a 7-to-1, year 2, nearly double to 13-to-1. And more importantly, looking at how we're impacting nitrogen use efficiency and water productivity. In year 1, on average, we saw a 10% increase, and that doubled into year 2. So the key takeaway here is, yes, soil health does pay, but number 2 is that it's also a long journey. We're seeing that soil health compounds upon itself. So after year 1, yes, we start to see improvements, but after year 2, that compounds, and we predict to see that year 3, 4, and 5 as well. So to summarize here is that there are, again, 4 main sustainable issues when we're looking at how soil health can impact that, being soil erosion and structure, water and nutrient productivity, crop resiliency, and crop quality. And we know that if you feed your microbiome, we can increase soil health. That's going to improve your water holding capacity up to 10%, optimize that NPK availability, increasing the fertilizer use efficiency and water productivity, and resulting in actually a crop yield and ROI. So as we move forward into sustainable future, it's a win-win not only for the growers and our farmers, but also the public. So the growers, we're going to see an improved crop yield and quality, a more efficient use of our improvements, overall improvement in our soil health and quality, which is going to lead to a reduction in that runoff and not only from soil erosion, but also nutrients as well. And that'll be a direct win for the public because we'll start to see improvement in our water quality, a stronger food system and ecosystem, reduction in environmental impacts, and reduction in overall atmospheric carbon levels. So to summarize, microbial activity is directly correlated to soil health, which is directly correlated to sustainable agriculture. We know that microbes are going to be the driving key component of the soil health system. And this is going to create that feedback loop from the plant microbiome and the soil microbiome system, building this over time to increase yields and ROIs.
We know that feeding your native microbiome and leveraging the microbes that are already in the soil will lead to regenerated soil functions, such as increasing the soil structure, increasing your water holding capacity, and increasing that plant nutrient availability. And lastly, all of this again is tied to yield and ROI. So we know that soil health does pay. And with that, I will finish my presentation and pass it over to Walter. Muy buenos días a todos. Thank you so much, Cassidy, for your presentation. Antes que nada, muchas gracias por estar presentes. Yo voy a compartir con ustedes un trabajo sobre lo que sería la manipulación y la formulación de microbiomas y su uso en el suelo. Con Microbios somos una empresa multinacional basada en Uruguay y lo que hacemos es trabajar con partners para transformar biomasa en productos de valor agregado utilizando microbiomas y también otras áreas. Bien, uno de los más grandes inventos, digamos, en la agricultura moderna fue el uso de fertilizantes. Sin embargo, hoy sabemos que alrededor del 60% de estos fertilizantes no son utilizados, ¿sí? Recién casi habló acerca de la biodiversidad del suelo y mostró de manera muy espectacular cómo es que realmente los microorganismos del suelo son tan importantes en hacer que los nutrientes estén biodisponibles para las plantas. En esta figura que está acá, por ejemplo, a la izquierda muestra un bosque y a la derecha un suelo erosionado, donde realmente utilizarlo para hacer crecer plantas es muy complejo. De hecho, en suelos que son más, digamos, vírgenes en cierta forma para su utilización en la agricultura, sabemos justamente que son más efectivos en sostener la producción. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos devolver la naturaleza, ¿verdad? Devolver la diversidad microbiana del suelo a los campos de producción. Y ahí es donde entra la microbiología. En cierta forma, por tanto, la nueva frontera en la innovación de la nutrición agrícola está en cómo desbloqueamos un porcentaje de estos 60% de los fertilizantes que no pueden ser utilizados por las plantas. Bien, los microorganismos en el suelo son realmente fundamentales para la vida en la tierra. De hecho, que podemos pensar que los microorganismos en la tierra, las bacterias, por ejemplo, están hace casi 2.500 millones de años. Y nosotros, los humanos, los animales, las plantas, todos realmente coevolucionamos con estos microorganismos porque aparecimos en la historia de la Tierra millones y millones de años después. Por tanto, hay muchas funciones que las plantas no pueden hacer, por lo que necesitan de la función de los microorganismos. Hay más, de hecho, microorganismos sobre la Tierra que número de estrellas en toda la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y entonces no es solamente una cuestión de número de microorganismos, sino qué hacen esos microorganismos. Recién mencioné, por ejemplo, que las plantas coevolucionaron con los microorganismos y de hecho, por ejemplo, la fijación de nitrógeno en el suelo se da exclusivamente por microorganismos que tienen esa capacidad metabólica. Entonces también son claves, por ejemplo, en el flujo del sulfuro, del azufre, del oxígeno, del carbono, del fósforo, del agua, ¿sí? Y no solamente están ayudando a reciclar estos nutrientes y de cierta forma hacerlos biodisponibles para la planta, sino que también ayudan a procesos biogeoquímicos relacionados a estrés abiótico, a estrés biótico, etcétera, que ayudan a la planta a crecer mejor. Al pensar en la diversidad microbiana del suelo, realmente pueden haber muchos tipos de relaciones, desde mutualismo en la que están beneficiándose ambos, pueden ser que estén compitiendo entre ellos, por ejemplo, pero un tipo de relación que nos interesa mucho es la relación de la sinergia. Y en la sinergia, por ejemplo, se refiere a que si tenemos dos microorganismos, realmente ellos se potencian. Por tanto, tener un microbioma establecido no es lo mismo que tener un consorcio de microorganismos que fueron ensamblados de forma artificial. O sea, que los microorganismos crecieron, por ejemplo, microorganismos 1, 2, 3 y luego mezclados,
versus un microbioma generado en sinergia con sus componentes. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aprovechar. Desde el punto de vista de la dinámica del crecimiento de la planta, algo que sabemos también es que a medida que la planta va creciendo, esta va generando moléculas pequeñas que pueden ser reconocidas por las plantas, perdón, por los microorganismos y de hecho también por otras plantas, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en esta figura, lo que sería el microbioma del suelo y a medida que la planta va desarrollándose, esta va generando compuestos que es reconocida por ciertas bacterias. Entonces, se generan estos compuestos, tanto las bacterias como las plantas tienen receptores moleculares para estos compuestos y ahí van interaccionando. Entonces, dependiendo del estadio del crecimiento de la planta y dependiendo también de las condiciones bióticas y abióticas en las que se encuentra la planta, por ejemplo, estrés hidrológico o algún tipo de estrés biológico incluso, entonces la planta va a ir interaccionando con estos microorganismos. Por tanto, si tenemos un suelo que haya perdido esa diversidad microbiológica por prácticas, digamos, no muy sostenibles de agricultura, por el uso, digamos, indiscriminado de repente de ciertos productos químicos, entonces la planta en realidad no va a tener acceso a todo su potencial metabólico con el cual había evolucionado a lo largo de su historia evolutiva. Entonces lo que queremos es esto, volver a traer esta diversidad microbiológica a la planta para que pueda desarrollarse de forma óptima. Ahora, también quisiera recalcar que no es solamente hablar en términos de número de microorganismos, sino también quiénes son esos microorganismos, ¿verdad? Porque como ven en esta figura, la planta va a ir desarrollándose e interaccionando con los microorganismos que está necesitando. No todos estos microorganismos van a estar interactuando con la planta de una forma sinérgica con la planta. En esta tabla que fue publicada hace ya 2 décadas en Science, la revista Science, algo que llama mucho la atención es si miramos el número de microorganismos que hay en suelos de bosque, por ejemplo, y lo comparamos con suelos de agricultura. Como ven acá, en esta tabla muestra que el suelo de agricultura puede ser que haya más microorganismos que en el suelo de un bosque, ¿sí? Y hasta ahora estoy mencionando la importancia de tener muchos microorganismos y diversos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué si estoy diciendo algo, será que se contradice con esto, ¿verdad? Sin embargo, cuando miramos en términos de genoma equivalente, el suelo de bosque y suelo de agricultura, ahí vemos que la historia es distinta. Vemos que en suelo de bosque tenemos casi 20 veces más el número de genomas equivalentes, lo que equivale a diversidad. Entonces, quizá el suelo de agricultura, acá donde se tomó esta muestra, ¿verdad? Tenía una orden de magnitud mayor cantidad de microorganismos, pero al hablar en términos de diversidad microbiana, vemos que el suelo del bosque es mucho más diverso. Entonces, eso es lo que está demostrando justamente de que mayor diversidad es algo a lo cual queremos retornar. En esta figura que está acá, muestra nuevamente un índice de diversidad, diversidad alfa se llama en ecología, y estoy comparando acá distintas muestras de suelo tomadas acá en Paraguay, y comparamos, por ejemplo, muestras de bosque, muestras de suelos que no son muy productivas y muestras de suelos que son mucho más productivas. Y vemos nuevamente mayor diversidad microbiana en los suelos donde tenemos mayor productividad agrícola. Bien, a lo largo de los años, en el siglo XX en particular, cuando se descubrió que las bacterias son importantes en lo que sería la fijación de nitrógeno, por ejemplo, se empezaron a utilizar los microorganismos como bioactivadores, por ejemplo. En realidad hay un gran número de, digamos, nombres que se le ponen a este tipo de productos, desde bioaditivos, biofertilizantes, biológicos, etcétera, etcétera. Pero yo voy a mostrarle acá una clasificación que depende en cuál es su mecanismo de acción. Podemos hablar, por tanto, de dos tipos.
Uno de ellos basados en tecnologías reductivas y otro basados en microbiomas. Tecnologías reductivas, como dice el nombre, significa que nos vamos o una persona se va al campo, por ejemplo, al bosque, aísla una bacteria de la complejidad del bosque, por ejemplo, o del suelo. Luego aísla la bacteria, luego identifica qué es, prueba in vitro que tiene una función interesante y luego empieza a fermentar para luego vender y volver a aplicar al campo, ¿sí? Generalmente este tipo de productos significa, por tanto, que tienen funciones metabólicas limitadas. Limitadas porque solamente están enfocados en las capacidades metabólicas de ese microorganismo en cuestión. Por otro lado, tampoco sabemos cuáles son los posibles cambios que pueda hacer en la diversidad del microbioma del suelo en la cual es aplicado, porque obviamente estamos poniendo una sola especie. Y algo también muy importante es que al agregar una sola especie, obviamente no tiene la fortaleza de un microbioma a la hora de colonizar este suelo donde se le está aplicando. Eso se traduce para el productor en que probablemente el producto en cuestión funciona a veces no funcione en cierto tipo de suelo, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los puntos con el uso de tecnologías reductivas. Puede ser que venga un vendedor y les diga, acá tengo Bacillus a 1 por 10 a la 11. Y venga otra persona y les dice, yo tengo 1 por 10 a la 10. En realidad, en términos de abundancia absoluta, es algo que en realidad no es relevante. Y nuevamente quiero conectar con la tabla que les mostré anteriormente, comparando número y diversidad. Los que están basados en microbiomas se basan en comunidades complejas de microorganismos cuya construcción, digamos, cuyo ensamblaje se dio debido o gracias a procesos sinérgicos en su desarrollo. Acá estamos hablando ya de una diversidad metabólica prácticamente ilimitada, donde tenemos todos los microorganismos y cada microorganismo puede proveer algo distinto. Por ejemplo, un grupo de microorganismos puede fijar nitrógeno, otro puede generar fitohormonas, otro puede solubilizar fosfato, otro puede ayudar a generar exopolidosacáridos para cambiar la estructura del suelo, etcétera, etcétera. Y la gran ventaja de esto es que al estar en microbiomas significa que también tienen la fortaleza de poder colonizar nuevos suelos. El uso de microbiomas en realidad es algo viejo o antiguo en la historia de la agricultura de la humanidad. El uso de estiércol, por ejemplo, es un microbiomas, pero obviamente ahí no tenemos control de lo que hay. Nosotros hacemos fermentación industrial. Entonces ahí sí tenemos control absoluto del proceso y podemos cambiar, podemos modificar, podemos hacer investigación y desarrollo. Yo voy a compartir con ustedes, por tanto, ahora un desarrollo que hicimos con nuestro partner Tiroleo en Paraguay, eh, donde básicamente generamos este producto basado en microbiomas. Anteriormente, por ejemplo, Tiroleo también utilizaba bacterias aisladas, pero obviamente ahí tenían ese problema que les comenté recién de las tecnologías reductivas. Con la tecnología de microbioma solucionamos esos problemas y entonces donde tenemos mayor diversidad y actividad. Entonces, brevemente voy a mostrarles qué es el microbioma que hemos desarrollado. Esta figura que está acá se llama diversidad beta y cada punto es una muestra distinta y mientras más cerca estén significa que son más parecidos. Entonces acá tenemos el sustrato que es biomasa que nosotros fermentamos en una fermentación sólida. En rojo sería dependiendo de cómo hacemos la fermentación. En este caso fue condición A, voy a llamarle A. En B, en azul sería la condición B, que es la condición en la cual actualmente es comercializado el producto. Y en amarillo es microbioma de humus de lombriz. Acá el azul, el que se comercializa, pueden ver que muestra o forma una comunidad con la rizósfera de plantas que crecen muy saludablemente. O sea, nosotros podemos replicar el microbioma de la rizósfera de la planta. Entonces, como les dije hace rato, la planta tiene un microbioma que va desarrollando y nosotros industrialmente podemos replicar ese microbioma y agregarle ya al inicio del proceso productivo. ¿Cuál es su efecto en la producción? Esto es el trabajo que hicimos con IPTA acá en Paraguay. Acá sería control absoluto, esto es soja. Acá estos dos en el medio es utilizando 200 kilogramos por hectárea de NPK.
Acá 140 NPK más 60 kilogramos del producto biotecnológico de microbiomas, como pueden ver ya una diferencia significativa. Y acá 240 kilogramos de NPK y acá a la derecha 168 más 72 kilogramos por hectárea del humus. Entonces, como pueden ver acá, 140 kilogramos de NPK genera lo mismo que 240 kilogramos de NPK si es bioactivado con este microbioma. Estos son otros trabajos que estamos haciendo con Acinagro en Uruguay. Esto es con soja. Vemos un aumento de hasta 25% el rendimiento con el NPK bioactivado con este microbioma. Acá vemos también con Acinagro, esto fue con arroz, donde vemos un aumento del 13%. Entonces, estos son trabajos que realizamos bueno, a finales del año pasado y este año. Tengo también más datos que no tengo acá en mi presentación, pero estamos haciendo con la gente de Ecuador y vimos resultados increíbles con brócoli, por ejemplo, donde no solamente vemos mayor desarrollo con el NPK, o sea, pero con el fertilizante químico bioactivado o aditivado, sino que también vemos mayor cantidad de fósforo en el brócoli. Entonces, nuevamente, todo esto está conectado con el hecho de que esto aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes. Y estos son datos multianuales que recopilamos en Paraguay desde 2015 a 2021, soja, maíz, trigo, y esto es comparando 100% NPK versus 70% NPK más 30% del bioaditivante. Y lo que se puede ver acá es un aumento de 12% promedio multianual, y estoy hablando en un combinado de casi 1.4 millones de hectáreas de forma acumulativa. Entonces, esto no es algo solamente a nivel in vitro, sino a nivel productivo. Esta es una foto acá donde se usó acá el humus, el producto microbioma, y esto sin control, o sea, mejor el control, el control en sí. Otros efectos que apuntan a agricultura regenerativa. Esto es la diversidad, abundancia relativa, analizando suelo. Este es un suelo malo, o varios suelos en realidad, suelo de bosque y suelo bueno. Esto sería a nivel de microbioma, a nivel de filo. Esto sería suelo que fue tratado con el producto humus. Vemos cómo se parece más a suelo no tratado y cómo es tan diferente al suelo, por ejemplo, no productivo y sin tratar, y acá suelo de bosque. Entonces vemos cambios significativos también en el microbioma. Otro punto a mencionar es con respecto a la huella de carbono de la agricultura. Porque por un lado, los fertilizantes realmente son los que mayores, digamos, aportan a la huella de carbono de la agricultura. E hicimos un cálculo de cuánto hubiéramos ahorrado en Paraguay en los años 2019 y 2020 si 30% se hubiera bioaditivado con esta tecnología. Estos datos de cálculo de LCA y emisión son datos que posteriormente fueron publicados en Nature por un grupo de Oxford. Entonces los números realmente representan los mismos a los cuales nosotros llegamos para nuestro cálculo. Y Paraguay, por ejemplo, hubiera ahorrado casi 10% de todo el peso de CO2 equivalente de la agricultura local si es que hubiera bioaditivado 30% de NPK. Eso equivale a aproximadamente 2.4 megatoneladas de CO2 equivalente al año. También quisiera recalcar que el año pasado ganamos el premio a la bioinnovación de Fontagro, que es nuestro oficial, o sea, nuestro host el día de hoy. Y gran, digamos, detalle o mención acá en el tamaño y la validación de este tipo de tecnologías. Por tanto, para redondear, ¿verdad? Podemos controlar nosotros el microbioma de un sustrato y transformarlo a un microbioma que se parezca de la raíz para que crezca mejor. Por tanto, partners que quieran transformar biomasa o que quieran transformar o bioaditivar sus fertilizantes, están invitados para trabajar con nosotros desde ese punto de vista. Nuestra tecnología está validada en casi 1,5 millones de hectáreas en Paraguay, Uruguay, Ecuador y otros países. Y no solamente estamos hablando de traer una nueva tecnología en nutrición agrícola, una nueva innovación, sino también siempre pensar desde el punto de vista del productor, porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa en garantizar la generación de alimentos, ¿verdad? Garantizar la generación de estos productos. Entonces, ¿cómo hacemos que el fertilizante sea más óptimo, sea más eficiente?
y el uso acá de microbiomas es una alternativa que estamos demostrando que es muy poderosa. Y encima de todo eso, de que podemos al mismo tiempo de garantizar la generación de alimentos, que podemos también ahorrar o disminuir la huella de carbono de la agricultura. Y bueno, con eso, muchas gracias también a todos por su atención y también a Fontagro por tenernos acá con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por una excelente presentación. Thank you, Cassidy, you too. Very interesting presentation. We have about 10 minutes for a round of discussion and questions, and we count with Luis also for his participation. I start with a question for Cassidy in English, and hopefully in English, and then we switch to Spanish when we talk to Walter, and I will use Spanish also for everybody to understand my question to Cassidy. My question to Cassidy in Spanish is, ¿cuál es el grado de interacción entre el tipo de suelo y el sistema de cultivo? Si hay algún tipo de evidencia que ustedes tengan en cómo esta tecnología de Phycoterra responde diferencialmente según tipos de suelo o tipo de cultivos. So Cassidy, my question is there any interaction that you have measured between soil type and cropping system on the impact of Phycoterra? Yes, so we tested the product so far to date on over 58 different cropping systems in the US, Canada, and Latin America as well, on over 2,000 different soils. And what we find is that the cropping system or soil type is not the limiting factor for results in terms of crop yield and ROI. What we find is that in terms of providing a food source in the form of microalgae is we increase the abundance and diversity of the microbiome. However, the caveat there is understanding how the microbiome is going to increase crop yield and ROI at the end of the season. Due to multiple different factors, whether it be environment, etc., is not necessarily is there a direct correlation to the amount of increase in the soil microbiome into the amount of yield. So what we see is that we have tested this on high productive soils like Midwestern agricultural soils versus desert soils. So in the desert soils, we do see a higher increase in the microbiome activity up to like 33x, where you see in a highly productive soil, you might only see a 2 to 5x increase. So depending on your starting populations, you might see a different increase in the total microbiome activity. Thank you very much, Cassidy. Walter, muy interesante la cuestión de la interacción con especies individuales. Entonces, yo me preguntaba durante tu presentación en qué medida los productos que ustedes generan son diferentes para distintos tipos de cultivo. ¿Cómo está el grado de ajuste entre las necesidades individuales de cultivos? Y también si las evidencias que nos mostraste ya tienen una escala de campo, digamos, de escala de productor o todavía no han llegado a ese nivel. Muchas gracias por tu pregunta, Martín. Respecto a tu primera pregunta acerca de ajustes, por un lado, la tecnología MicroBios es modular. Entonces, por ejemplo, si un partner en cuestión quisiese mayor abundancia de un grupo de microorganismos en particular, de acuerdo a su suelo, por ejemplo, o a alguna necesidad que tenga, podemos aumentar la abundancia de esa función metabólica. Para nosotros lo importante no es una cuestión de identidad de microorganismos, sino la función. Entonces, por ejemplo, que quiera aumentar la abundancia de fijación de nitrógeno, entonces se puede hacer eso, que aumente la abundancia de solubilización de fosfato, se puede hacer eso también. En el producto actual, por ejemplo, al ser un microbioma complejo que reproduce el microbioma de la raíz, entonces ya tiene de forma holística todos los grupos de microorganismos que la planta naturalmente va a necesitar. Entonces, dependiendo de su estadio de crecimiento o en la condición en la que está, entonces va a ir interaccionando con esos grupos de microorganismos en cuestión. Respecto a la escala,
Nuestra tecnología ya está validado a gran escala, a escala industrial. Nuestro partner acá en Paraguay, por ejemplo, tiene una fábrica ya industrializada y comprobamos a nivel acumulativo en casi 1,5 millones de hectáreas. Y no solamente en Paraguay, también en Uruguay, en Ecuador y distintos tipos de suelo. Entonces, estamos demostrando de que funciona con distintos tipos de grupos de plantas, ¿verdad? Leguminosas, gramíneas y distintos tipos de suelos. Y nuevamente eso es gracias digamos, la fortaleza de tener microbiomas donde tienen sinergia entre ellos los microorganismos. Muchas gracias, Walter. Luis, te paso la palabra para algún comentario desde tu punto de vista, con un perfil de alguien que está trabajando muy cerca de la producción sobre estas dos presentaciones que hemos tenido o sobre el tema en general. Gracias, Martín. Disculpe primeramente por mi portuñol muy malo, No hay problema. pero hablo de compacito, creo que pueden entender. Yo vivo todos los días trabajando con Ficoterra en Brasil. Estamos há casi 5 años y hemos testado el producto tanto con pesquisas y también a nivel de campo. Y todo esto que Walter y Cassidy apresentaram, temos visto a realidade nos cultivos. Não há questão que a forma como fazemos agricultura hoje, que é especialmente em minha região, norte do Paraná, que temos uma sucessão entre soja e maíz, ou se não, culturas como canha, que temos por 5 anos e quando tiramos, colocamos novamente a canha. Então, não há sustentabilidade nesses cultivos quando não falamos de tentar incrementar a população de micro-organismos. E temos visto acá tanto ganhos de produtividade em diversas culturas, como culturas anuais, canha, frutas, veggies e tudo mais, pero também com dados de avaliação de população de micro-organismos que tem aumentado ano após ano. E também, como que se demonstrou, que temos como chamamos, tripod, a parte química, a parte física e a parte biológica, a interação entre estas partes, e temos visto também mudanças em aspectos físicos, como densidade de solo, capacidade de retenção de água, e também mudanças na parte química com maior aproveitamento de nutrientes. Então, quero deixar somente testemunho, né? Uma visão um pouco mais de campo de todo esto que eles han hablado. Muchas gracias, Luis. Bueno, hemos llegado a nuestro horario de finalización de este webinar. Muchas gracias a los participantes. Thank you very much, Cassidy. Creo que nos han introducido en un tema apasionante que está no en sus inicios porque lleva mucho tiempo y está validado como hemos visto aquí, pero sí que tiene un futuro por delante enorme de incorporar la microbiología al manejo de nuestros cultivos como algo que va mucho más allá de la física y de la química como mostró Cassidy. Así que muchísimas gracias en nombre de Fontagro por haber participado en este webinar. Thank you very much, Cassidy. Thank you so much, Martin.